Estamos grabando, entonces podemos partir. Ya. Entonces, muy buenos días a todos. Bienvenidos al quinto tema de la asignatura de sistemas digitales, ¿ya? Denominado análisis de la lógica combinacional. ¿Ya? Entonces, objetivos de la unidad: analizar los circuitos lógicos combinacionales básicos, ¿ya? Tales como los compuestos por compuertas AND y OR, o los compuestos por compuertas AND, OR inversores, ¿ya? OR exclusivos y NOR exclusivos, ¿ya? Utilizar los circuitos AND-OR y AND-OR inversor para implementar expresiones como suma de productos y productos de sumas. Escribir la expresión booleana de salida de cualquier circuito lógico combinacional, ¿ya? Expresión booleana, ustedes ya saben, por estas ecuaciones booleanas, ¿no es cierto? A partir de los circuitos. Desarrollar tablas de verdad, entonces, a través de la expresión de salida de un circuito lógico combinacional, ¿ya? O sea, de un circuito lógico pasamos a tabla de tabla de verdad a circuito lógico. Y simplificar los circuitos combinacionales a su forma mínima, ¿ya? Representar circuitos lógicos mediante puertas NAND o NOR para implementar cualquier función lógica combinacional. Ok, entonces, circuitos combinacionales básicos. Bueno, ¿a qué le llamamos un circuito combinacional? En realidad se le llama combinacional, ¿ya? Porque son combinaciones, se toman las entradas, ¿ya? Tenemos un circuito entonces compuesto por compuertas lógicas que va a tener entradas, ¿ya? Y esas entradas se combinan, básicamente. Ya la vamos a combinar a través de las puertas lógicas y como resultado vamos a tener una salida o varias salidas. Podríamos tener varias salidas si es que nosotros utilizamos estas mismas entradas, ya, con otro conjunto de compuertas lógicas que a su vez pueda tener una segunda salida, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a esto se le llama circuito combinacional, ¿ya? Porque toma las entradas y las combina para entregar una salida. En contraste, vamos a ver en la última materia de la asignatura los circuitos secuenciales, ¿ya? Los circuitos secuenciales, como dice su nombre, se caracterizan porque van a seguir una secuencia, ¿ya? Una secuencia de estados. Y estos estados, ¿ya? Se le va a conocer como una máquina de estados, ¿ya? Y va a utilizar como elemento principal los circuitos combinacionales que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero la característica de los circuitos secuenciales que vamos a ver en la tercera materia es que esos estados se representan a través o se implementan a través de memoria, ¿ya? Entonces la diferencia entre los circuitos combinacionales que vamos ahora y los secuenciales que vamos a ver después es que los secuenciales tienen memoria, ¿ya? Se pueden recordar de cuáles fueron los estados anteriores o qué fue la entrada anterior, si quieren verlo, ¿ya? Mientras que los combinacionales no tienen memoria de lo que sucedió anteriormente. Lo único que hace un circuito combinacional es recibir unas entradas y entregar una salida acorde, ¿ya? Pero no hay una memoria interna que recuerde cuáles fueron, por ejemplo, las entradas anteriores. Así que eso, tenemos una entrada y vamos a obtener una salida. No es nada más que eso, a lo que se le denomina entonces circuito combinacional. Entonces, circuitos combinacionales básicos, dice, en la forma de suma de productos, ¿ya? El SOP que ya vimos, y los circuitos combinacionales se pueden implementar directamente con combinaciones AND y OR, ¿ya? Suponiendo que se dispone de los complementos de las variables. O sea, vamos a suponer que ustedes pueden tener A o A complemento, o B complemento, etcétera, ¿ya? Así que no vamos a dibujar las compuertas inversoras, pero entonces vamos a tener la variable, ¿ya? La suma de producto, entonces, como ya habíamos mencionado, los elementos productos ya se implementan con compuertas AND, ¿ya? Y luego todos estos resultados de las compuertas AND se van a sumar con una gran compuerta OR, ¿ya? Y ese nos va a dar entonces el resultado de la suma de productos, ¿ya? Entonces, un circuito lógico AND-OR, ¿ya? De 4 entradas, la salida X es un nivel alto, 1, solo si las dos entradas A y B están a nivel alto. O sea, ¿qué dice? Si tenemos aquí, vamos a suponer 4 entradas, ¿ya? La salida X, lo que va a salir por acá, ¿ya? Es un nivel alto, o sea, vamos a tener un 1 a la salida, ¿cuándo? Solo si las dos entradas A y B están en nivel alto. Las dos entradas A y B están en nivel alto, o sea, recordemos que como es una compuerta AND, entonces necesariamente las dos tienen que estar en alto para que aquí tengamos un 1, un alto, ¿ya? O las dos entradas C y D, ¿ya?
están en alto, ¿ya? O sea, si C y D están en alto, entonces vamos a tener un 1 acá. Ya sea que se cumple la condición de arriba o la condición de abajo, ¿ya? Cualquiera de estas condiciones entonces nos va a entregar un 1 a la entrada del sumador de la compuerta OR, y ahí entonces vamos a tener una salida 1 en X, ¿ya? Es un poco el resumen. Bueno, y esto se puede extender entonces a un número de compuertas AND, las que quieran. Los términos producto entonces pueden ser todos los que ustedes quieran. Bueno, no todos en realidad. Recordemos que estamos limitados así por la SOP estándar. El número de términos va a tener que ver con el número de variables, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos variables, ¿ya? El número de combinaciones estándar, de términos estándar, recordemos que es 2 elevado a 2, o sea, son 4 posibles combinaciones. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la tabla de verdad, con que las filas que hay en la tabla de verdad, entonces, tiene que ver también con el número de variables. ¿Ya? Así que, desde el punto de vista estándar, ¿ya? El número de combinaciones está limitado ya por el número de variables. No obstante, uno podría en realidad aquí tener redundancia, o sea, uno podría tener dos veces las mismas entradas, por ejemplo, A, B aquí, y quizás un poco más abajo hay otra compuerta AND que igual tiene entradas A y B, ¿ya? Entonces, como son una suma, se puede, recordemos por las reglas, se puede eliminar entonces los términos redundantes, ¿ya? Así que eso en realidad no implica que aquí puedan haber más entradas AND que las más compuertas AND de las necesarias. Ya podría ser un circuito ineficiente, redundante, entonces podrían haber más entradas. Entonces el objetivo de nosotros es tomar un diseño de compuertas, ¿ya? Y reducirlo, simplificarlo, ojalá al óptimo. ¿Ya? Ok, entonces tenemos la lógica AND-OR. ¿Ya? Un ejemplo de implementación de suma de productos, entonces se ilustra en la figura de abajo. ¿Ya? La expresión de suma de productos es una combinación AND-OR. ¿Ya? AND se refiere a que la primera etapa son AND y OR que la última etapa son OR. ¿Ya? De las variables de entrada y los complementos apropiados. ¿Ya? Aquí entonces dijimos no nos vamos a hacer problema por utilizar una variable complementada. Ya vamos a suponer que tenemos acceso a las variables y a las variables complementadas de alguna parte. ¿Ya? Entonces tenemos aquí estas entradas, ¿ya? A, B y C complemento, y tenemos las otras entradas acá de complemento y E. ¿Ya? Entonces tenemos dos. Cada una de estas entradas entonces está con una variable AND, o sea, con una compuerta AND respectiva, los cuales después se suman con la compuerta OR. ¿Ya? Entonces, del primer término, ¿ya? A, B, C complemento, entonces derivamos que esta es la expresión, A, B, C complemento que sale de ahí. ¿Ya? Lo mismo abajo, entonces D complemento E, anotamos D complemento E, y esas son las dos entradas entonces, que a su vez nos dan la expresión que tenemos acá de suma de productos, A, B, C complemento más D complemento E. Como ven entonces, esta expresión es suma de producto, pero no es estándar. Entonces, si la queremos llevar a estándar, tendríamos que expandirla, usar esas reglas de por ejemplo, multiplicar por la variable que falta, más el complemento de la variable que falta, ¿no? Y así. Entonces, pero eso no nos interesa ahora. Lo que nos interesa es obtener esta expresión de suma de productos a través, o sea, desde las compuertas lógicas. Bueno, tenemos entonces una variante de lo que vimos anteriormente, que es el circuito AND-OR inversor. ¿Ya? Esto es una extensión de lo anterior. La única diferencia es que lo que teníamos anteriormente, ahora le vamos a poner una compuerta inversora. ¿Ya? Entonces dice, cuando la salida de una suma de productos está invertida, ¿ya? O sea, en el fondo el resultado se le agrega una compuerta inversora, el circuito se denomina entonces un AND-OR inversor, ¿ya? O abreviado AOI. Entonces la configuración AOI en sí misma implementa el producto de sumas. ¿Ya? Esto se ilustra mediante el ejemplo siguiente. Entonces tenemos la expresión original, luego tenemos la expresión complementada, ¿ya? El AOI, y luego entonces podemos utilizar De Morgan para romper esa barrita, ¿ya? Ese gran complemento. Entonces, para separarlo en dos términos separados e independientes, tenemos que convertir la suma en un producto, ¿no es cierto? Y ahí nos queda de esta forma. Y a su vez, entonces, bueno, después podemos seguir rompiendo la otra barrita, ya la del primer término, y así nos queda entonces de esta forma. Entonces aquí vemos que al complementar ya una suma de productos, entonces podemos obtener productos de suma, ¿ya?
Y aquí entonces ahora tenemos primero sumas, ¿ya? O sea, son dos sumas, la suma A complemento B complemento, o sea, A complemento más B complemento más C, y la suma D más E complemento, ¿ya? Y todo esto finalmente se multiplica con una compuerta AND. Entonces hay que poner cuidado acá de que por De Morgan de que las variables también se invierten. O sea, en el fondo antes teníamos una A y una B sin complementar. Ahora tenemos un A complemento y un B complemento. ¿Ya? Y un C. ¿Ya? Antes teníamos C complemento, ahora tenemos C. ¿Ya? Así que en el fondo lo que quiere decir es que si ustedes invierten, ¿ya?, su salida, pueden entonces obtener unos productos de suma en vez de suma de productos. ¿Ya? Ok, entonces el circuito, ahora vamos a ver como pinceladas de cosas que quedaron pendientes en realidad en la materia anterior o que se derivan del tema anterior, del tema 4. ¿Ya? Uno de ellos es entonces el circuito del OR exclusivo. ¿Ya? Nosotros vimos que la función del OR exclusivo era la que vemos acá en la tabla de verdad aquí a la derecha. Entonces vemos que cuando las entradas son 0, ¿ya?, las dos son 0, entonces la salida es 0. Cuando una de las dos es un 1, ¿ya?, entonces vamos a tener salida 1, pero si las dos son 1, entonces vamos a tener salida 0, ¿ya? Y esto se puede extender entonces a más variables, A, B, C, D, todas las que quieran, y ahí la función entonces nos va a contar los números impares de unos, ¿ya? O sea, si tenemos un número impar de unos en las entradas, entonces vamos a tener un 1 a la salida, ¿ya? Y si tenemos un número par de unos, ¿ya?, en este caso el 0, 0 unos se interpreta como que fuese par, ¿ya? Si tenemos un número par de unos, entonces la salida va a ser 0. ¿Ya? Eso es como la extensión a más variables, más de 2. ¿Ya? En fin, entonces utilizando esta tablita de verdad que tenemos acá, podemos, podemos derivar esta función, ¿ya?, esta expresión booleana. Entonces vemos dónde está el 1. Tenemos A complemento B, ¿ya?, A complemento B. Y abajito tenemos entonces A más B complemento. ¿Ya? A más B complemento. Entonces, esa es la expresión booleana de la función OR exclusivo. ¿Ya? A complemento, o sea, A por B complemento más A complemento B. Entonces, si queremos dibujar este circuito, ¿ya?, entonces tenemos las multiplicaciones primero, o sea, las compuertas AND, una compuerta AND, otra compuerta AND, y en una es A, ¿ya?, por B complemento, ¿ya? Así que tomamos B y lo complementamos aquí. Esta compuerta simplemente va a complementar la variable B. Entra aquí, entonces en la compuerta AND, y el segundo es A complemento, o sea, tomamos A, lo complementamos, y B directo, ¿ya? Así que tenemos aquí estas dos compuertas AND, y de acá entonces sale los resultados de ambas compuertas AND, y se van a la compuerta OR, ¿ya? Es la suma de los dos, y tenemos la salida. Así que este circuito que vemos acá es la realización de la operación OR exclusiva, ¿ya? Y entonces, como están aquí medios entrecruzados acá, es que se creó este símbolo que tenemos con ese, con esa curvita acá, con esa parábola, ya al principio, representando un poco este cruzamiento, ¿ya?, entre A y B. Por eso se creó ese símbolo. Y el símbolo estándar, entonces, es el rectángulo donde dice igual a 1. O sea, si es que la entrada es igual a 1, ¿ya?, en este caso se refiere a dos entradas solamente, entonces vamos a tener un 1. Si es que no es igual a 1, por ejemplo, aquí tenemos más de 1, aquí no tenemos, aquí tenemos 0, entonces va a ser 0. ¿Ya? Eso con el OR exclusivo. Con el NOR exclusivo, ¿ya?, o sea, en el fondo el OR exclusivo complementado, entonces en la tabla de verdad podemos ver que naturalmente no es nada más que el complemento, ¿ya? Así que ahora tenemos 0, 0 va a ser igual a 1, 0, 1 es igual a 0, 1, 0 es igual a 0 y 1, 1 es igual a 1. ¿Ya? O sea, lo único que hacemos es complementar la salida. Y una forma aquí de recordar cómo opera es simplemente que este compuerta busca la igualdad en las entradas. Si las dos entradas son iguales, entonces vamos a tener un 1. Si las dos entradas son distintas, vamos a tener un 0. Eso referido a, ¿cómo se llama?, a dos variables, ¿ya? Si vamos a tener tres variables o más, entonces en el fondo este sistema lo que busca son los números pares de unos, ¿ya? Aquí tenemos
dos unos nos va a dar un 1, aquí tenemos 0 unos, aquí nos va a dar un 1, si tenemos 4 unos también nos va a dar un 1, o 6, o 8 y así, ¿ya? Dependiendo del número de variables de entrada que tengamos. Entonces, la expresión booleana ¿ya? Que tenemos acá la derivamos de la tabla de verdad. Entonces tenemos A complemento B complemento, ¿ya? Acá está A complemento B complemento, y aquí tenemos A y B, ¿ya? A y B. Entonces, esa es la función de salida de la expresión NOR exclusiva, ¿ya? En realidad es OR exclusiva complementado, ya no se vayan a confundir. Entonces el circuito se puede dibujar como se muestra acá. Entonces tenemos las entradas A y B. Por un lado, una compuerta AND para recibir las dos variables complementadas, ¿ya? Por eso tenemos estas dos compuertas AND. Y el otro lado vamos a tener las dos entradas sin complementar, ¿ya? Entonces tenemos la segunda compuerta AND con las entradas sin complementar. Y estas dos entonces van a dar a la compuerta OR de salida, ¿ya? Ok. Entonces, ahora la implementación de la lógica combinacional. Entonces, para implementar una expresión de suma de productos, primero se forman los términos AND y luego los términos se suman, o sea, se conectan a una compuerta OR para obtener la expresión final, ¿ya? Entonces, realizar un circuito que implemente la función booleana que se ve acá, ¿ya? Entonces, X es igual a complemento B, C complemento, más A, B complemento D, más B, D complemento E. Entonces, asuma que las variables y sus complementos están disponibles. Entonces, aquí lo que podemos hacer es simplemente anotar las variables de entrada, ¿ya? Bueno, aquí no están, ahora sí. Entonces, pueden dibujar nomás la variable A o su complemento, ¿ya? Como una variable más, como un literal más, ¿ya? Entonces, como tenemos tres términos productos, vamos a tener tres compuertas AND, ¿ya? Entonces, el primero simplemente se anota la variable, la expresión que aparece acá. O sea, en realidad esto es directo, no hay mucho que pensar. Entonces, el A complemento B, C complemento, se anota acá, A complemento B, C complemento, el AB complemento D, se anota acá, y así, ¿ya? Y después todas esas salidas se conectan a una compuerta OR, ¿ya? Y nos da la expresión, ¿ya? Así que como ven, convertir una expresión booleana en un circuito con compuertas lógicas es trivial, no tiene más complejidad que esto. Entonces ahora otro circuito, ¿ya? Con una expresión booleana un poco más compleja, ya no como suma de productos, sino como esta expresión booleana que aparece acá, ¿ya? Que tiene un factor común, etcétera. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, en general se parte de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces vamos dentro de los paréntesis, si hay varios paréntesis, bueno, vamos al primero. Y dentro de ese paréntesis, en este caso el que tenemos acá, entonces analizamos los términos por separado. Aquí tenemos dos términos, ¿ya? Uno que es C de complemento y el otro es EF, ¿ya? Así que estos dos los expresamos con sus respectivas compuertas AND, ¿ya? Bueno, aquí aparecen todas las operaciones involucradas, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el complemento, es una compuerta NOT, aunque dijimos que para realizarlo podríamos utilizar la variable complementada directamente, ¿ya? Pero aquí tenemos una operación AND, aquí tenemos otra operación AND, ¿ya? En las multiplicaciones, como indica acá. Tenemos una operación suma, o sea, una operación OR de estos dos términos. Tenemos otra operación AND aquí entre A y B y entre B y el paréntesis, ¿ya? Así que, ¿cómo implementamos eso? Vamos por partes, entonces primero dijimos la primera operación AND sería entre C y D complemento, ¿ya? Aquí tenemos C, D, aquí es el D complemento. Entonces esa sería la primera compuerta AND, ¿ya? La segunda compuerta AND es entre E y F, ¿ya? Tenemos E y F, segunda compuerta AND, y todas estas van a dar a una suma, ¿ya? Que es una compuerta OR, que es lo que nos entrega acá. Así que la salida de esta compuerta OR vendría siendo C por D complemento más EF, ¿ya? Que es toda la expresión entre paréntesis, ¿ya? Y luego entonces tenemos una multiplicación de tres términos. El primer término es A, el segundo es B y el tercero es el paréntesis, ¿ya? Así que esto se representa con una compuerta AND, ¿ya? Y ahí están los términos A, B y el resultado de todo esto, ¿ya? Se suman esos tres, o sea, se conectan estos tres términos en la compuerta AND
y tenemos entonces la expresión final booleana que nos dieron originalmente. ¿Ya? Entonces, a menos que un término intermedio tal como C de complemento más EF se requiera como salida para otro propósito, usualmente lo mejor es reducir la suma de productos. Claro, aquí empieza un poco la teoría. ¿Cuál es la combinación mínima de compuertas? Nosotros ya vimos con el método del mapa de Carnot y todo esto, que nosotros podemos reducir un circuito a su mínima cantidad de componentes, compuertas lógicas, ¿no es cierto? Pero de repente no es tan fácil si es que nosotros consideramos que valores intermedios, por ejemplo aquí CD, imagínense CD, nosotros lo utilicemos además para otro circuito combinacional, ¿ya? Imagínense que hay varias salidas, pues aquí tenemos una salida X, pero podría haber una salida Y, una salida Z, etcétera, ¿ya? Que realizan distintas funciones. Entonces, algunas de ellas pueden necesitar CD, quizás varias de ellas utilizan la línea CD, CD complemento quiero decir, ¿ya? Quizás hay otras que no la utilicen, ¿ya? Hay otras que quizás utilicen el CD complemento más EF, etcétera. Entonces, si nosotros queremos reducir todo este circuito a su mínima expresión, vamos a tener que también considerar estas salidas intermedias. Y ahí el problema se hace súper complejo de resolver. Entonces, ¿qué compuertas simplificamos y reducimos al mínimo y cuáles no? Va a depender entonces de no solamente de esta salida X, sino que va a depender de las otras salidas Y, Z, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, como les digo, el problema ya no es tan sencillo de llegar y reducir nomás con el mapa de Carnot. ¿Ya? Vamos a tener que considerar estas líneas intermedias. Pero eso no lo vamos a ver en esta asignatura porque ya escapa un poco del objetivo. ¿Ya? Bueno, entonces dice, a eso se refiere entonces de que a menos de que un término intermedio como CD complemento más EF se requiera en otra salida, ¿ya? A eso se refiere. ¿Ya? Bueno, entonces dice lo mejor es dejarlo expresado como suma de productos. ¿Ya? Entonces ahora como suma de productos tenemos solamente dos términos, ¿ya? El ABC de complemento y el ABEF. ¿Ya? Entonces cada uno de estos términos producto se representa con una compuerta AND y estos dos términos con una compuerta OR. Ya en este caso particular se redujo el número de compuertas a 3, ¿ya? Ahora el complemento si quieren ya es una cuarta. Em, yo creo que esto es circunstancial, ¿ya? O sea, no es que siempre que ustedes pasen a suma de productos van a tener una menor cantidad de compuertas lógicas, yo creo que no. ¿Ya? En fin, el asunto es que por lo menos queda más ordenado. Y al final el número de compuertas, si se fijan, tiene que ver con los distintos números de cantidad de operaciones. ¿Ya? Entonces aquí tenemos operación AND, otra operación AND, una operación OR, una operación AND de nuevo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, va a ser como el número de compuertas que vamos a tener. Acá abajo, si se fijan, tenemos dos operaciones AND y una operación OR, por eso tenemos tres compuertas solamente. Bueno, y el complemento sería la cuarta compuerta. Pero bueno, en resumen, entonces, de esta forma nosotros podemos pasar expresiones booleanas a compuertas lógicas. ¿Ya? O sea, leyendo los términos por separado, vamos desde adentro hacia afuera, o sea, desde dentro de los paréntesis hacia afuera, y así entonces podemos ir armando el circuito. Después dice, obtención del circuito lógico desde la tabla de verdad. Ya lo vimos desde la expresión booleana. Ahora, como vimos, la expresión booleana, la tabla de verdad y el mapa de Carnot son tres aspectos de lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos la tabla de verdad con todas sus combinaciones y las salidas, ¿ya? Entonces, en las salidas, donde hay unos, dijimos que eran los términos que nos van a interesar, que se pueden traducir directamente a una suma de productos. Entonces, de acá vamos a sacar esos términos de la suma de productos. En este caso es A complemento BC y A B complemento C complemento. ¿Ya? Ahí está la expresión. Y ahora seguimos con el paso que vimos en la lámina anterior. Entonces podemos tomar, bueno, aquí aparecen explícitamente los complementos con puertas inversoras. ¿Ya? Entonces son dos términos productos, son dos compuertas AND, ¿ya? Que aparecen acá. Y cada una de ellas se nutre entonces con las variables A, B, C, complementado o sin complementar según corresponde. ¿Ya? Y luego todo eso nuevamente se suma
a una compuerta OR y tenemos el resultado. Así que, de nuevo, esto es relativamente directo, es mecánico, no hay que pensar mucho. Entonces, un par de ejercicios dice, ejercicio 1, diseñar un circuito lógico para implementar la operación especificada en la tabla de verdad siguiente, ¿ya? Indique las puertas requeridas. ¿Ya? Y después dice ejercicio 2, desarrollar un circuito lógico con 4 variables de entrada que solo genere un 1 en la salida cuando 3 variables de entrada son un 1, ¿ya? Este tipo de planteos son típicos en las pruebas, ¿ya? Si se fijan, nosotros aquí como evaluadores no les pasamos la tabla de verdad lista, sino que les damos en el caso del ejercicio 2, le damos un planteo. Le decimos ya, usted como diseñador entonces cree una máquina que entregue una salida 1 cuando se den tales y cuales condiciones. ¿Ya? En este caso, que entregue una salida 1 solo cuando 3 variables de entrada sean 1, ¿ya? Recordando que la máquina tiene 4 variables de entrada. Entonces cada vez que ustedes vean 3 unos, entonces van a hacer que la salida sea 1. Y ahí entonces ustedes tienen que crear la tabla de verdad en base a este planteo. Así que es importante que ustedes entiendan bien lo que están leyendo, ¿ya? De repente uno lee rápido y con los nervios entiende otra cosa, así que les recomiendo siempre leer unas 3, 4 veces el enunciado, ¿ya? Para no cometer errores. Bueno, vamos con el ejercicio 1 entonces. Dice diseñar un circuito lógico para implementar esta tabla de verdad. Entonces aquí vemos todas las combinaciones posibles y al ladito de 3 combinaciones tenemos unos, así que ustedes entonces tienen que extraer la expresión booleana de esto y después hacen su circuito con compuertas lógicas y tienen que indicar entonces las compuertas requeridas, ¿ya? En el caso del 2, tienen entonces que hacer ese paso intermedio que es interpretar la tabla de verdad y eso, o sea, mejor dicho, el planteamiento y crear la tabla de verdad. Y para eso entonces hacen todas las combinaciones de A, B, C, D, recuerden que son 4 variables, y cuando vean 3 unos seguidos, por ejemplo aquí, bueno, tiene 3 variables y aquí hay 3 unos seguidos, el equivalente en 3 variables serían 2 unos seguidos. Vamos a suponer que utilizando esta tabla de verdad el planteo dice que genere un 1 cuando hayan 2 unos seguidos, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo tenemos, no sé si dice seguidos, en realidad pensé que no dice seguidos, dice 2 unos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos 2 unos, ¿ya? Entonces le pondremos un 1 y acá tenemos 2 unos. Bueno, de hecho, casualmente esta tabla de verdad también cumple con ese planteo. O sea, el ejercicio 2 es una extensión del ejercicio 1 en realidad, ¿ya? Aquí tenemos 2 unos, ¿ya? Tenemos un 1 y aquí tenemos 2 unos, tenemos un 1, aquí tenemos 3 unos, entonces no. Y aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1 y 0 unos, ¿ya? Así que esta tabla de verdad en realidad cumple con el planteo de que si hay 2 unos, entonces la salida tiene que ser 1, ¿ya? En el caso del ejercicio 2, entonces si hay 3 unos, la salida tiene que ser 1 para un sistema de 4 entradas, ¿ya? Eso lo tienen que hacer ustedes. Hay un ejercicio 3, dice entonces reducir el circuito lógico a su forma mínima, ¿ya? Entonces ustedes ¿qué hacen? Toman este circuito, van haciendo los valores intermedios, ya las expresiones intermedias quiero decir. Por ejemplo, si tenemos A, entonces aquí es A complemento, B complemento, entonces C complemento, ya aquí tenemos una compuerta AND, entonces tenemos el A complemento, B complemento, C complemento a la salida, y después el complemento de todo eso entra aquí como una de las entradas de la compuerta AND, de la segunda compuerta AND, y además entra como segundo parámetro de la compuerta AND la expresión C, ¿ya? Así que ahí ustedes ponen la expresión intermedia y así, bueno, van anotando al ladito de cada línea cuál es su expresión booleana intermedia y finalmente llegan a la salida X, ¿ya? Entonces, de nuevo, no es tan complicado. Lo que sí nos dice que es a su forma mínima, así que una vez que ustedes tienen esto, tienen que pasarlo a sistema de suma de productos, ¿ya? Después suma de productos estándar y después mapa de Carnot y después reducirlo, ¿ya? Y luego que tienen todo eso reducido, van a tener una expresión mínima y esa expresión mínima después, si quieren, la pueden volver a pasar a compuertas lógicas, ¿ya? Así que hay, en este caso, en realidad hay más pasos intermedios. Hablando de mapa de Carnot, entonces, implementación usando mapas de Carnot, ya dice para circuitos lógicos combinacionales básicos, ¿ya? Se puede usar el mapa de Carnot para obtener la expresión de suma de productos mínima, ¿ya?
Entonces dijimos, eso ya lo vimos en la lámina, o sea, en la tema anterior. Si tenemos un sistema como el que vemos acá, con los unos aquí como se muestran, esto es como un repaso en realidad. Entonces agrupamos los unos y entonces obtenemos la... Esto es un repaso de nuevo, ya. No estamos viendo nada nuevo. Eh, la frontera, entonces aquí lo que cambia entre el uno de arriba y el uno de abajo es la variable b. Ya, por lo tanto, el término asociado al primer grupito va a ser a complemento, que es lo que se mantiene en común. ¿Ya? Y entre estos dos unos que están aquí de forma horizontal, lo que cambia es el C. ¿Ya? Por lo tanto, el A complemento B se mantiene. ¿Ya? Y el primer grupo era A complemento C complemento. Ok, bueno. Entonces ahí nos queda A complemento C complemento, ¿ya? En el grupo vertical, A B complemento en el horizontal. Por lo tanto, la implementación es lo que se ve acá. ¿Ya? Así que tomamos esos dos términos reducidos ya y nos da esta función de aquí. Entonces una suma de productos. Así que en el fondo lo que vimos en el ejercicio 3, la parte de la simplificación, ustedes después de que simplifican con el mapa de Carnot, les da una expresión de suma de productos, ya simplificada, y esa entonces después ustedes la pueden pasar a esta expresión de compuertas lógicas. Entonces dice, es muy simple implementar esta forma usando solo compuertas NAND. Y ahora vamos a pasar al otro tema, que es la universalidad de las compuertas AND, ¿ya? Que es que aquí, bueno, tenemos entonces compuerta AND y compuerta OR. ¿Ya? Creo que lo vimos también en el tema anterior, pero ahora lo vamos a repasar. Entonces, respecto a la universalidad de las compuertas NAND, convertir el circuito del ejemplo previo a uno que solo use compuertas NAND. ¿Ya? Entonces nosotros vimos que en realidad aquí de la forma gráfica es lo mejor. Si nosotros utilizamos doble complemento, ya en estas líneas intermedias, complementamos la salida, pero también complementamos la entrada, no estamos cambiando en nada el funcionamiento, ¿ya? Porque la doble inversión entonces mantiene la línea de la misma forma, ¿ya? El mismo valor, ¿ya? Pero ahora si se fijan entonces, ¿qué tenemos acá? Una compuerta NAND, tenemos una compuerta NAND, y esta compuerta NOT OR, ¿ya? Recordemos que era el equivalente también de una compuerta NAND, ¿ya? Por lo tanto, esta la podemos transformar también en una compuerta NAND. Entonces, no está dibujado lamentablemente, pero en el fondo, este es uno de los tantos ejemplos de que todo se puede implementar utilizando solamente compuertas NAND. Y la funcionalidad, de nuevo, es la misma, ¿ya? O sea, la expresión de salida no cambia en absoluto. Entonces, la propiedad universal de las compuertas NAND y NOR. ¿Ya? Las compuertas NAND son también llamadas puertas universales porque se pueden utilizar para producir las otras funciones booleanas básicas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un inversor utilizando una compuerta NAND. ¿Ya? Si se fijan, unimos las dos entradas, ¿ya? Y cuando tenemos una entrada A, vamos a tener una salida A complemento. ¿Ya? Y si tenemos, por ejemplo, un 0, vamos a tener un 1, y si tenemos un 1, tenemos un 0. Esto es una compuerta AND, ¿ya? O sea, en el fondo estamos con la compuerta NAND original, que después la invertimos, ¿ya? Entonces, ya uno podría decir, bueno, es más práctico entonces utilizar una compuerta AND de principio en vez de utilizar dos compuertas NAND. Ya en este caso, utilizar compuertas NAND es, por así decirlo, contraproducente. Bueno, el tema es que las compuertas NAND son las más fáciles o una de las más fáciles de implementar a nivel de circuitos con transistores. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el hecho de que sean siempre los mismos módulos, ya estos mismos compuertas NAND en transistores, hace que sea finalmente más fácil de implementar a nivel de circuito integrado. Por eso se utilizan compuertas NAND en general, porque son siempre las mismas. ¿Ya? Entonces, en algunos casos no va a ser más fácil de implementar, ya, pero por lo menos siempre utilizamos las mismas compuertas. Entonces, esto sería como se implementa una compuerta AND utilizando dos compuertas NAND. ¿Ya? Aquí tenemos una compuerta OR, ¿ya? Utilizando, en este caso, tres compuertas NAND. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo, esto no es nada más que un inversor, invirtiendo las dos entradas, ¿ya? Y recordemos que entonces una compuerta NAND es equivalente a una compuerta NOT OR, ¿ya? Entonces con las entradas invertidas. Por lo tanto, al colocar inversores en las entradas, estamos de alguna forma
eliminando la inversión de las entradas de la compuerta OR y solamente nos queda la compuerta OR. ¿Ya? Por lo tanto, esto es equivalente a una compuerta OR, suma de A más B. Y una compuerta NOR. ¿Ya? Entonces, invertimos de nuevo o sea, lo que teníamos antes, se mantiene, y al final complementamos su salida y tenemos entonces la compuerta NOR. Así que este es un ejemplo de cómo solamente utilizando compuertas NAND podemos implementar o crear cualquier otra o emular el funcionamiento de cualquier otra compuerta. ¿Ya? Por eso son universales. Lo mismo con la compuerta NOR, ya también son universales y tienen entonces su análogo. ¿Ya? Tenemos entonces el inversor, la puerta OR que vemos acá, la puerta NAND que vemos acá. Estamos de nuevo invirtiendo las entradas de una compuerta NOR. A ver, sería, bien digo, una compuerta NOR. Así que esto nos da una compuerta AND. Y esta es la compuerta NAND. ¿Ya? Así que ustedes ahí con detalle pueden ir viendo cómo llegamos a esto, pero en realidad se deriva del paso anterior siempre. Eso, ¿ya? Entonces, bueno, de aquí que sale, a veces sale una pregunta relacionada a implemente tal funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, un planteo, crea una máquina con compuertas lógicas que haga tal y cual cosa, lo que ustedes ya siempre saben hacer, pero al final se le puede agregar siempre utilizando solamente compuertas NAND. Así que ustedes, después de que terminan todo su diseño optimizado, con las compuertas que sean necesarias, después van a tener que pasar las compuertas eh, OR, inversores, AND o NAND a su equivalente, ya sea utilizando compuertas NAND o utilizando compuertas NOR solamente. Entonces ahí hay un paso adicional para, eh, para convertir las compuertas que les dio el ejercicio a la implementación final utilizando solamente estas compuertas. Eso también es un ejercicio clásico. Ya, entonces, continuando, lógica NAND, ya dice, cabe entonces recordar que del teorema de De Morgan, ya, las multiplicaciones ya se pueden transformar en suma, así que el complemento entonces lo dividimos en la suma entonces de las variables complementadas, un poco utilizando los dos circulitos que vimos anteriormente. Al usar símbolos equivalentes, entonces es más simple leer la forma de suma de productos SOP. El ejemplo de abajo muestra la idea. Entonces tenemos, dice, para la lógica es fácil de leer mentalmente si cancelas los dos círculos conectados en una línea. O sea, en el fondo, si nosotros tenemos un sistema implementado solamente con compuertas NAND, en algún momento nos va a ser difícil quizás traducir eso a una expresión booleana, ¿ya? Porque son puras compuertas NAND, entonces como estamos viendo siempre el mismo símbolo, pero un conjunto de estos símbolos representa una función OR, otro conjunto de estos símbolos va a representar una función AND, etcétera, va a ser mentalmente más difícil de leerlo. Pero entonces aquí lo que nos sugieren es que tenemos que convertir algunas compuertas NAND en su equivalente NOT OR, ¿ya? Y mentalmente, de alguna forma, eliminar el doble círculo. A eso se refiere. Entonces, aquí podemos ver que estos son en realidad compuertas AND y que con este doble círculo se cancelan, ya así podemos ignorar los circulitos en general. Y aquí tenemos una compuerta OR. Así que sabemos que esto es una suma de productos, ¿ya? Esto es una AND, y esto es un OR, ¿ya? Y nos va a dar esta operación que tenemos acá. Pero como les decía, entonces para hacer eso tenemos que necesariamente convertir una de las compuertas NAND en su equivalente NOT OR para poder hacer ese ejercicio. Si están las tres en compuertas NAND, entonces va a ser más difícil extraer cuál es la funcionalidad a priori, ¿ya? Así como con simple vista. Dice, la lógica NAND, ya estamos hablando de lógica, ¿ya? Entonces la lógica NAND en realidad implementamos todo lo que nosotros ya conocemos, hemos visto hasta ahora, pero solamente utilizando compuertas NAND. Entonces todos los diagramas lógicos se utilizan puertas NAND, o sea, que utilizan puertas NAND deberían dibujarse utilizando el símbolo lógico NAND o el símbolo equivalente negative OR para representar cada puerta, ¿ya? Si se utiliza el símbolo negativa OR,
en la salida del circuito, entonces se deberían utilizar símbolos NAND para que la puerta nivele. Bueno, aquí hay una explicación del método y, y en la cancelación de los circulitos, ¿ya? Pero es más gráfico con un ejemplo. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, dice, aunque es correcto utilizar siempre símbolos NAND, como muestra el diagrama superior, el diagrama lógico es más fácil de leer y es preferible cuando se intercalan los símbolos equivalentes negativos. Ya, entonces aquí tenemos puras compuertas NAND, y si nos dicen cuál es la salida, en realidad, bueno, podríamos ir transformando, etcétera, y llegar a la salida, ya solamente compuertas AND, o sea, solamente multiplicaciones y complementos. ¿Ya? Pero, dice, es más fácil de leer si nosotros intercalamos, ¿ya? Compuerta por medio, de hecho, transformamos una compuerta NAND en una compuerta NOT OR. ¿Ya? No sé si está el ejemplo acá, creo que sí. Dice entonces, esta compuerta de acá la convierte en un NOT OR y esta compuerta de acá la puedes convertir en un NOT OR o si quieres la de aquí y la de acá, ya, pero siempre como compuerta por medio. ¿Ya? Claro, acá está. Entonces, esta de acá y esta de acá la vamos a convertir en NOT OR y las otras las vamos a dejar como compuertas NAND. ¿Ya? Entonces la primera y las terceras las dejamos como NAND y las otras las convertimos, ¿ya? La segunda y la cuarta. Entonces, ¿qué logramos? Que aquí tenemos una compuerta NAND, pero si se fijan, este circulito está conectado con otro circulito, ¿ya? Entonces, en realidad, podemos ignorar los circulitos, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, aquí tenemos una compuerta AND y aquí tenemos una compuerta OR, por lo menos referido a esta línea, ¿ya? Luego tenemos una compuerta AND y de nuevo ese circulito se cancela con el otro circulito, ¿ya? AND, y luego tenemos una compuerta OR de nuevo, ¿ya? Así que al hacer esta técnica de intercalar compuertas por medio, pasarlas a not OR, podemos leer más fácilmente cuál es la operación que hay involucrada, ¿ya? Aquí sí que no hay que, aquí la doble negación ya se aplica entonces desde la salida. Aquí, por ejemplo, dice A, B complemento, ¿ya? O sea, mejor dicho, el complemento de A por B. Entonces tenemos A, B, se multiplica, ¿ya? Y luego a eso se le complementa. Esa es la salida de acá. Pero si nosotros ignoramos el doble circulito, ¿ya? No nos vayamos a equivocar que esta línea intermedio, ¿ya? Porque tenemos la negación a un extremo nomás, ¿ya? Este valor intermedio siempre va a ser A por B complemento. Lo que vendría quizás después del segundo circulito, ¿ya? Que en realidad ni siquiera se alcanza a ver, ¿ya? Eso podría denominarse que es A por B, ¿ya? A por B. Lo que está aquí entre medio es A por B complemento, ¿ya? Entonces, cuando ustedes anoten sus expresiones, no vayan a cometer el error de poner el valor de la expresión original, ¿ya? Antes de hacer este truco de negar o ignorar los dos circulitos, ¿ya? Eso. Bueno, ustedes se preguntarán entonces, bueno, ¿para qué utilizar siquiera la lógica NAND si al final todo es más complicado? ¿Ya? Todo es más complicado, leerlo es más complicado y al final hacer una compuerta AND con dos compuertas NAND, o sea, en el fondo está expandiendo el número de compuertas en vez de reducirlo, etcétera. Bueno, sí, pero de nuevo, a nivel de implementación, ya a nivel electrónico, muchas veces tenemos que trabajar solamente, o el diseño automatizado necesita trabajar solamente con compuertas NAND o con compuertas NOR. ¿Ya? Por lo tanto, como realmente se va a implementar el circuito, tenemos que considerarlo. ¿Ya? A nivel lógico, entonces es más fácil utilizar todas las compuertas que ya conocemos, ¿ya? Pero a nivel de implementación finalmente va a ser con un solo tipo de compuerta. Es por eso que tenemos que pasar por este proceso tedioso, por así decirlo, de finalmente implementar todo utilizando un solo tipo de compuerta. Ok. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esta simplificación, ahora podemos llegar al resultado de forma más rápida. ¿Ya? Lo de arriba, si se fijan, es la expresión utilizando solamente compuertas NAND. Por lo tanto, estamos utilizando solamente multiplicaciones y complementos. ¿Ya? Entonces tenemos esta expresión que tenemos acá, ya como ven, el gran complemento de todo esto son puras multiplicaciones y complementos, no hay ninguna suma. ¿Ya? Y después, si queremos pasar de este término de arriba al término de abajo, tenemos que pasar por varios procedimientos de De Morgan, ¿ya? Romper la barra general y después ir cancelando los dobles complementos, etcétera, y así llegamos recién hasta este valor de acá. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 pasos intermedios.
Mientras que si utilizamos el método visual, ¿ya? De intercalar con puertas not OR, entonces lo podemos hacer en un solo paso, ¿ya? Llegar al mismo resultado, ¿ya? Pero en un solo paso. Ese es un poco el mecanismo. Ok. Lo mismo, bueno, naturalmente con la lógica NOR, está todo implementado como con puertas NOR, entonces uno dice, ya bueno, pero yo quiero entender lo que está detrás de todo este diagrama que utiliza solamente con puertas NOR y hacemos la misma técnica. Intercalamos con puerta por medio, convertimos un NOR en un NOT AND, ¿ya? Y de nuevo podemos ignorar el doble circulito, ¿ya? De nuevo la lógica es fácil de leer si cancelas los dos circulitos conectados en una línea. Ok, ¿qué hora tenemos? Entonces, ¿estamos bien? Terminó la unidad, entonces el resumen de las palabras claves de la unidad dice, bueno, con puerta universal, entonces cualquiera, ya sea una puerta NAND o una NOR. ¿Ya? El término universal se refiere a la propiedad de que una puerta de permitir implementar cualquier función lógica con esa puerta o combinación de puertas de ese tipo. ¿Ya? Entonces, negativa OR es la operación dual de una puerta NAND cuando las entradas están activas en bajo. Y yo entendí eso. Bueno, la operación dual de una puerta NOR cuando las entradas están activas en bajo. En el fondo, negativa OR nosotros entendemos que es la puerta que tiene sus entradas negadas, ¿ya? Y no la salida negada, ¿ya? En contraste con el NOR, ¿ya? Donde es una compuerta OR que tiene su salida negada, la negativa OR es una compuerta OR que tiene sus entradas negadas, ¿ya? Entonces por eso como que se le pone toda la palabra negativa y no solamente NOR, ¿ya? Lo mismo con la AND, ¿ya? Así que eso. No vayan a confundir NOR con negativa OR, que son dos términos distintos, ¿ya? O NAND con negativa AND, que son también dos términos distintos, ¿ya? Y lo que dice esto de la dualidad, en realidad se refiere a que uno puede pasar a una compuerta negativa OR, a una NAND, ¿ya? O una negativa NAND, AND, a una NOR, ¿ya? Eso es todo. Ok. Entonces con eso terminamos la unidad 5, ¿ya? Y lo que nos queda entonces sería la unidad 6, que lo vamos a ver en dos clases, que ya son implementaciones ya de la lógica combinacional, o sea, sistemas que tienen entradas y que tienen salidas con esas entradas, ya, pero para resolver problemas puntuales, por ejemplo, suma de números binarios, cosas por el estilo, pero ahora ya implementando con puertas lógicas, ¿ya? Entonces vamos ahí a ver como toda la familia de operaciones combinacionales que se pueden hacer con circuitos integrados. Ok, entonces ahí terminamos. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. ¿No? Entonces les agradezco su atención y nos estamos viendo entonces el jueves, donde vamos a empezar a ver entonces el tema 6. Vamos a